estoy invirtiendo en bolsa y de repente veo una desbandada masiva de inversores que se están saliendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo sé que mi cerebro se comporta y cuándo debo de hacer? Nuestro cerebro por defecto siempre está activado en modo más emocional que lógico. ¿Lo emocional también se puede entrenar? Podemos entrenarlo. Te voy a desvelar ahora mismo el ABC del cerebro. Doctora en medicina especializada en neurociencia y neuroeconomía, Elena Gallardo lleva años desentrañando los secretos del cerebro humano. Hoy te muestra cómo entender el funcionamiento de tu mente puede ayudarte a tomar mejores decisiones financieras, evitar errores emocionales y empezar a pensar como un verdadero inversor. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? En una gran caída de un 10, 15 o un 20%. Bueno, pues lo primero que sucede es que si dispone de poco tiempo para tomar la decisión, se le va a activar una de las regiones que yo digo que conviven con nosotros 24 horas, 7 días a la semana, que es la amígdala cerebral. Y por lo tanto nos va a llevar a tomar una decisión totalmente emocional en la que no analicemos el resto de parámetros. Cuando tenemos la amígdala cerebral activada, se nos desactiva la corteza medial frontal y se nos desactivan todas las funciones necesarias para tomar una buena decisión sopesada en el tiempo, medida en el tiempo. Alucinante, ¿eh? El cerebro es un órgano que se puede entrenar a lo largo de toda la vida. Depende ya de la persona el tener un cerebro ágil y vital o no tenerlo. ¿Cómo lo podemos entrenar? Elena, ¿qué podríamos decirle a una persona que nos está escuchando o nos está viendo para que se quede hasta el final de la entrevista? Pues que vamos a hablar hoy de un tema totalmente disruptivo, Raúl. Vamos a hablar de neurociencia. Ya yo creo que eso es un importante titular, pero de neurociencia aplicada a la economía. Vamos a hablar de neuroeconomía y qué está detrás de la neuroeconomía, que es la toma de decisiones, entre otras financieras. Bien. ¿Quién es Elena Gallardo y qué nos va a enseñar hoy? Pues Elena Gallardo es una profesional que se ha desarrollado durante muchísimo tiempo. Me he desarrollado en neurociencia aplicada. Vale. Me especialicé en neuroeconomía, en neuromarketing y bueno, vengo hoy a desvelar un poco los entresijos de qué sucede en el cerebro y cómo eso podemos transferirlo a la toma de decisiones diarias en nuestro día a día y sobre todo, por supuesto, económica, que es lo que nos ocupa aquí. Yo hoy vengo totalmente abierto porque no tengo ni idea. Otras veces, pues evidentemente conozco de la materia y tal, pero hoy vengo totalmente nuevo. Entonces voy a aprender muchísimo, seguro. Y todo el que esté detrás escuchándonos y viéndonos creo que se va a sentir exactamente igual. Entonces, explícanos qué es esto de la neuroeconomía y por dónde empieza todo. Bueno, la neuroeconomía es una vertiente, es una rama de la neurociencia aplicada. La neurociencia al final estudia qué sucede en el cerebro y evidentemente eso nos ayuda a entender cuáles son y cómo son los comportamientos humanos. Esto luego podemos dispararlo, podemos transferirlo a diferentes áreas. Entonces, hablamos de neuroeconomía como toma de decisiones o de neuromarketing, es decir, qué pasa o qué tenemos que hacer en la publicidad para que eso influya directamente, impacte en la mentalidad del consumidor, del cliente final. Pero podemos hablar de neuroeducación, podemos hablar de neurociencia aplicada a la salud, que también me he especializado ahí y trabajo activamente ahí. Pero la neuroeconomía lo que hace es justificar qué pasa en el cerebro de una persona cuando tenemos que tomar decisiones. Y en cualquier toma de decisión siempre buscamos un beneficio, buscamos una ganancia, buscamos el ganar algo. Ganamos tiempo, ganamos calidad de vida, ganamos amigos, ganamos influencia, ganamos dinero con alguna acción bursátil, con alguna inversión. Eso es neuroeconomía. No necesariamente tiene que ser una ganancia económica, un beneficio económico, pero tenemos que ganar algo en nuestra toma de decisiones, si son correctas, que seguro que ahora hablaremos y vamos a ir escribiendo ese libro en blanco, Raúl, seguro. Sí. Tiene que haber un beneficio siempre. Es decir, conociendo o teniendo esos conocimientos en neuroeconomía, vamos a saber si tomamos una decisión correcta o no, siempre todo desde el punto de vista económico. Sí, por supuesto. Sobre todo vamos a saber qué nos está pasando, Vale. qué le está pasando a nuestro cerebro y cómo eso se está reflejando también en nuestro cuerpo, cómo nos estamos expresando, manifestando, si analizamos determinadas variables, ¿vale? Variables en el entorno puede ser desde tengo varias opciones de inversión, ¿cuál es la mejor? O variables en el entorno puede ser estoy invirtiendo en bolsa y de repente veo una desbandada masiva de inversores que se están saliendo de forma masiva. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo me encuentro yo y cómo reacciono y me comporto yo frente a esa huida masiva? Entonces es analizar el entorno
entender muy bien que esas variables existen, se van a dar y que nuestro cerebro frente a esas variables va a reaccionar de una manera u otra y entonces es autoconocimiento. Es decir, cómo sé que mi cerebro se comporta y cuándo debo de hacerle caso y cuándo no debo de hacerle caso. Que no es fácil, ¿eh? Porque yo con que alguien de los que nos escuche aprenda a no entrar en FOMO en determinadas situaciones, ya me parecería todo un éxito, porque creo que es uno de los momentos, depende del sector en el que inviertas, por ejemplo, en el sector de criptomonedas, es muy fácil entrar en FOMO, pero yo creo que si conocemos esos entresijos, pues nos va a ayudar, como digo, con que nos ayudes a esto ya me doy por satisfecho. Seguro que sí, espero que sí. Vale. ¿Cuál es el origen de la neuroeconomía en Estados Unidos? ¿Quién empieza a promulgarla y cómo va creciendo cada vez más? Porque aquí en España yo creo que todavía no es algo que esté muy en boga, ¿no? No, para nada. En España está entrando tímidamente, pero sí que esto nace hace ya algunos años, sobre todo en Estados Unidos. Tú lo has mencionado bien, el origen está ahí en Estados Unidos y nace de la mano de varios autores. Fundamentalmente, si investigamos, Daniel Kahneman es uno de los principales autores, pero también está Gary Becker, es otro autor fundamental, que son considerados padres de la neuroeconomía y de hecho, bueno, ambos reciben premio Nobel y ambos reciben premio Nobel fundamentalmente, sobre todo Gary Becker, se le empieza a atribuir ya ese prefijo de neuroeconomía. Ambos comienzan a estudiar, solo que les ponen un nombre u otro en determinados momentos, pero ambos empiezan a estudiar que la economía ya no solo atiende o responde a la demanda de mercado, sino que hay algo más allá y detrás y de fondo en la toma de decisiones, que es el comportamiento humano. La psicología, de un lado, cómo se siente la persona, pero la neurociencia también, es decir, qué está sucediendo en el cerebro de esa persona para que se sienta así. Entonces ellos comienzan a hablar de economía conductual o de economía del comportamiento y son los primeros en atribuirle ese prefijo de neuroeconomía. ¿Qué es lo que marca ese antes y después o ese momento en el cual dicen, uy, aquí hay una materia nueva, pues vamos a empezar a investigar aquí? ¿Y cómo nace ese movimiento? Bueno, pues porque ellos comienzan a investigar y a hacer bastantes estudios experimentales pequeños estudios a pequeña escala, en los que van viendo que las personas se mueven sobre todo por decisiones emocionales. El ser humano y el cerebro de una persona es por naturaleza emocional. Y esto es la primera premisa que el que nos esté escuchando aquí, Raúl, tiene que saber. Por mucho que digamos, no, estamos en la lógica y somos muy racionales, somos por defecto emocionales. Lo racional hay que entrenarlo. Entonces, estos autores comienzan a ver que la toma de decisiones está promovida fundamentalmente por lo emocional y que cuando estamos haciéndolo a través de las emociones se comienzan a cometer fallos. Es tal que así que incluso son tan repetitivos y se pueden replicar esos fallos que comienzan a modelizarse desde un punto de vista matemático. ¿Vale? Es decir, por eso entra y hablamos de neuroeconomía con una base fuerte de matemática en la que se pueden empezar a crear modelos matemáticos por los cuales pues, se pueda predecir el comportamiento de una persona desde un punto de vista emocional, porque se empiezan a repetir los mismos patrones y esos patrones llevan a errores y llevan además a sesgos, ¿vale? Es decir, ángulos muertos donde no estamos viendo cosas importantes para nuestra toma de decisiones. Entonces, estos autores comienzan a ver que lo emocional debe de ir perdiendo peso y tenemos que ir trabajando la parte lógica y la parte racional, puesto que lo racional y lo lógico siempre nos va a llevar a una toma de decisión objetiva, precisa, concisa, en la que tú y yo, que estamos ahora mismo aquí presentes, si nos plantean un determinado escenario y lo abordamos desde la lógica, vamos a llegar seguramente al mismo resultado. Sin embargo, y seguramente si aquí añadamos 10 personas más, si lo analizamos desde la lógica, lleguemos al mismo resultado. Sin embargo, cuando tomamos las decisiones emocionalmente, seguramente tú y yo, somos pocos aquí, ¿vale, Raúl? Sí. Pero tú y yo lleguemos a resultados diferentes. Porque al final está muy condicionado por lo subjetivo, por las emociones que tú tengas en este momento, por cómo te hayas levantado esta mañana, por cómo hayas dormido descansado esta noche, qué día tuviste ayer. Entonces, lo emocional al final es muy personal. Lo racional al final es objetivo, preciso, y todos deberíamos de llegar a un mismo resultado objetivo. Has dicho antes que lo racional se puede entrenar, pero ¿lo emocional también se puede entrenar?
podemos entrenarlo para poder, digamos, disminuir esa presencia emocional. O sea, esto es como una balanza, ¿de acuerdo? No te voy a decir que es un sistema on-off, de que si uno está encendido el otro está apagado, porque entonces iríamos muy mal por la vida. De hecho, no hay ninguna toma de decisión hoy en día en la vida en la que sea íntegramente emocional o racional. Siempre hay una pequeña presencia de uno y otro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sí que tenemos que entrenar para que el grueso sea racional y debemos entrenar para que vayamos bajando esa presencia emocional. Porque en cualquier toma de decisión, siempre al principio nos vamos a guiar, va a haber un pequeño filtro emocional, ¿vale? Esto hablamos de fases de las tomas de decisiones. Uno, imagínate una decisión de compra. Uno llega a una tienda y se ve un poquito así como más embriagado por el ambiente, la música, un comercial o una persona que la atiende y que además tiene una imagen atractiva y además tiene mucho don de palabras. Todo eso está estudiado y sobre todo el tema de luz, sonido, ambiente, etcétera. Eso es puro neuromarketing al final. Entonces, eso está diseñado para atraer desde un punto de vista emocional. A mí me hace sentir bien. Yo entro en esa tienda, encima el dependiente o el comercial tiene don de palabras y sabe convencerme y por lo tanto ya me predispone para esa compra. Luego hay una segunda fase que es la racional. ¿Realmente necesito comprar eso? ¿Es una necesidad real? ¿Tengo tiempo para adquirirlo? ¿Puedo tomarme un tiempo para adquirirlo realmente? ¿Tiene que ser ya repentina la compra? Y luego ya está un tercer filtro que vuelve a ser el emocional, que si el vendedor es hábil, te va a empujar directamente a esa compra. Entonces, ese tercer filtro es el que tenemos que ser muy conscientes de eliminar. ¿Qué diferencia hay entre la neuroeconomía y el neuromarketing? La neuroeconomía justifica la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Y el neuromarketing, bueno, en esa toma de decisiones, como te comentaba anteriormente, Raúl, va buscando un beneficio siempre. El neuromarketing está enfocado a que todo lo que sea publicidad, ya luego lo trasladamos a visibilidad de un producto, servicio, proyecto, ¿vale? Pero cómo se vende, cómo se cuenta, cómo se visibiliza, pues que todas esas variables e ingredientes estén muy estudiados para que impacte directamente en la mente del consumidor desde un punto de vista de ventas, para que por lo tanto el consumidor sienta la necesidad férrea, biológica, de querer consumir eso sin atender a razones lógicas de ¿realmente lo necesito? Bueno, esa es la diferencia, por lo tanto. Lo que pasa es que dentro del neuromarketing, cuando se fragua una compra, una venta, hay ya una toma de decisión. Entonces entra la neuroeconomía. Pero el neuromarketing es, vamos a diseñarlo todo para que prácticamente genere necesidad en el consumidor. Esto es como un café normal de sitio de carretera, vamos a llamarlo así, o un café de Starbucks, ¿vale? No es que quiera hacer publicidad de Starbucks, pero está vendiendo no solo el café, la calidad del café, está vendiendo el entorno, está vendiendo más allá de la comunidad que genera el local, de, bueno, ofertas que vas a tener si te haces socio, si te puedas inscribir y darte de alta como socio, etcétera. Entonces, está trabajando una serie de, digamos, de añadidos, de ingredientes que lo que hace es envolver al cliente para que sienta la necesidad de que no solo quiero tomar un café, sino que quiero formar parte de algo más grande, no solo de un café, sino de una experiencia. Eso es neuromarketing. Es que me está viniendo ahora mismo a la cabeza, aplicada la neuroeconomía pues a un broker o a determinadas empresas para incentivarnos a la compra también. No sé si pueden que vaya por ahí los tiros o no. Sí, por supuesto que va a haber siempre muchísimas acciones y muchísimas cuñas verbales que pueda emplear ese broker para que tú sientas la necesidad de comprar de manera repentina, evidentemente. Las decisiones emocionales son las que van a buscar todo este tipo de personas que evidentemente tienen un conocimiento ya más férreo de cómo actúa el cerebro humano frente a una compra y van a buscar sobre todo que el cliente final disponga de poco tiempo. Vale. Gary Becker decía que precisamente uno de los principales factores para que tomemos decisiones erróneas, o vamos a formularlo al contrario, ¿vale? En positivo, tomemos decisiones adecuadas, es una, disponer de tiempo suficiente. Por lo tanto, todo aquello que te haga sentir que tienes que tomar la decisión para ya, para ayer, malo, porque va a forzar que tengas una decisión, que tomes una decisión emocional, que normalmente son las erróneas. Entonces, tiempo para actuar
conocimiento sobre aquello, sobre lo que quieres tomar una decisión, muchísimas veces nos tiramos a la piscina o al vacío literal, sin habernos informado y formado. Necesitamos acceso a la información y además necesitamos a veces estudiarlo a fondo. Y la tercera es capacidades cognitivas. Decía Gary Becker, que esto es un tema, pues bueno, para mí algo más incisivo, si me lo permites, pero uno tiene que entrenarse mentalmente, es decir, tiene que estar muy entrenado, tener muy bien entrenada la atención para saber dónde poner el foco para esa toma de decisión y otras cualidades más mentales para tomar buenas decisiones. Tiempo, cualidades cognitivas y acceso a la información. Educación financiera. Justo, esa es nuestra idea y bueno, por lo menos uno de los pilares espero que lo curamos. ¿Qué sucede en nuestro cerebro o en el cerebro de un inversor cuando está frente a una compra o una venta? Bueno, pues lo primero que sucede es que si dispone de poco tiempo, piensa que dispone de poco tiempo para tomar la decisión, se le va a activar una de las regiones que yo digo que conviven con nosotros 24 horas, 7 días a la semana activas, que es la amígdala cerebral, ¿vale? Yo sé que tú vienes como un libro en blanco y no vengo para nada aquí a entrar en tecnicismo, ¿vale? Entra. Pero la amígdala cerebral es una región que forma parte del cerebro emocional. Nuestro cerebro, por defecto, siempre está activado en modo más emocional que lógico. ¿Vale? Esto es primera premisa titular, marco del que nos tenemos que llevar aquí para casa, como titular enmarcado. Entonces, la amígdala cerebral forma parte de este cerebro emocional y es aquella que está todo el tiempo sobreestimulada. Si nosotros además sentimos que tenemos poco tiempo para esa compra, pues la vamos a sobreestimular mucho más y por lo tanto nos va a llevar a tomar una decisión totalmente emocional en la que no analicemos el resto de parámetros o de variables. Imagínate que, por ejemplo, solemos tomar decisiones, bueno, no quiero anticiparme, ¿vale? Pero solemos tomar decisiones movidos por lo familiar. Tenemos un cerebro cómodo. Claro. Se encuentra mucho más cómodo en aquello que ya hace o ya conoce que en aquello que no conoce. Entonces, cuando encima estamos en un contexto familiar, voy a invertir en la empresa en la que además trabajo. Porque para mí esto es un emblema de garantía, de calidad. Yo soy empleado de esta empresa desde hace muchísimo tiempo, a la empresa le va bien, cotiza en bolsa, etcétera. Pues hago esta apuesta por esto, pero además me están diciendo que tengo que hacerlo ya, prácticamente. Pues dejamos de mirar otras oportunidades, por ejemplo, que no sean menos familiares, que quizás pues, son menos conocidas, pero tienen más margen de rentabilidad, están en expansión. Entonces, cuando tenemos activada la amígdala cerebral que nos está llevando a toma la decisión ya repentinamente y a golpe de impulso, se nos desactiva la zona más lógica del cerebro, y esto sí es un on-off, sistema on-off, que es la corteza frontal y sobre todo una región en particular que es la corteza medial frontal. Esto está en la parte más evolucionada de nuestro cerebro y es la responsable de que, fundamentalmente, tomemos decisiones de alto nivel. La planificación, la valoración beneficio-riesgo, son funciones ejecutivas, ¿vale? No quiero andarme con demasiados tecnicismos, pero las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten analizar, valorar, medir, comparar, organizar, planificar. Vale. Seguramente te vengan a la cabeza muchas personas que conocen, que no hacen muchas cosas de esas, para lograr objetivos. Cuando tenemos la amígdala cerebral activada, se nos desactiva la corteza medial frontal y se nos desactivan pues, todas las funciones necesarias para tomar una buena decisión sopesada en el tiempo, medida en el tiempo, comparándola con otras opciones, comparándola con otras oportunidades, etc. Joder, es alucinante, ¿eh? ¿Cuál es, porque claro, a la hora de realizar estos estudios, cuál es la tecnología que se utiliza para ver si has activado una parte del cerebro u otra, o cómo se llegan a ese tipo de conclusiones? Sí, hasta hace relativamente poco en investigación realmente estas técnicas no existían, ¿vale? Y estas técnicas cuando irrumpieron en el mercado, pues, abrieron totalmente el campo para poder entender realmente qué pasaba en el cerebro. Estas son sobre todo técnicas de neuroimagen, ¿vale? O sea, las englobamos dentro de la etiqueta de neuroimagen. Y esas técnicas de neuroimagen hay de muchos tipos, ¿vale? Pero lo que cambia es
la fuente de energía que está, digamos, dándole a... O sea, el cerebro de una persona se acopla con un sistema que va acoplado a un equipo informático. Lo que nosotros hacemos es, mediante ese sistema, analizar qué está pasando, ¿vale? Y luego eso lo vemos como resultado final, como imagen en el equipo informático, como imagen. Lo que varía entre cada una de estas técnicas de neuroimagen es la fuente de energía que se emite, ¿vale? Vale. La más conocida es la resonancia magnética funcional. Vale. Y esta en particular, que es sobre todo la que está más extendida, porque además es la menos invasiva, etcétera, lo que hace es medir niveles de oxígeno en el cerebro. Te quiero decir, tú ahora mismo, por ejemplo, estás atendiéndome mucho, ¿verdad, Raúl? Sí. Tienes, por lo tanto, la corteza prefrontal muy activada. Que tú tengas esa región en tu cerebro muy activada significa que ahí está recibiendo mucho flujo de sangre. Vale. Y la sangre lleva oxígeno. Pues se mide oxígeno. Eso al final luego visto en una pantallita, ¿vale? Y simplificándolo a nivel de imagen, pues se ven determinados patrones de colores. Entonces, las zonas con mayor actividad y con mayor nivel de oxígeno se ven con más intensidad de color Vale. que las zonas con menos actividad o menos flujo de oxígeno se ven con menos color, o se puede ver simplemente en lugar de intensidad de color diferentes tipos de colores, ¿vale? O sea, se usa una leyenda y el rojo es zonas de mucha actividad, pero el verde es zona de menos actividad. Por ejemplo, este tipo de técnica permitió, pues, introducirnos de lleno ante un comportamiento humano. Imagínate una persona que está visualizando la bolsa o simplemente pues está ante una posible decisión de compra. ¿Qué regiones del cerebro se están activando y cuáles no se están activando o pierden actividad? Esto evidentemente ha sido utilizado, bueno, por muchísimas empresas, industria farmacéutica, industrias de otro tipo, ¿vale? De industria de otro tipo, no solo farmacéutica, pero las grandes industrias, para saber cómo es la tendencia del consumidor y en función de eso, desde el punto de vista de, digamos, imagínate a una oficina de farmacia, que tenemos que poner de primera línea Vale. de productos para poder captar la atención, por ejemplo, del consumidor final, por ejemplo. Está muy estudiado. Ahí, fuera de las técnicas de neuroimagen, tenemos también una técnica, pero que esa está más usada en marketing, que es la de eye tracking, que lo que hace es que mide los movimientos oculares. Hostia. Entonces, eso los está usando desde hace muchísimo tiempo, sobre todo también a nivel de inteligencia artificial. Sí. Para ver el consumidor cuando, por ejemplo, está mirando en internet o simplemente entra en un establecimiento físico, ¿dónde mira por primera vez? Donde mira por primera vez, ahí es donde sabemos que tenemos que poner de primera línea, de primera plana, aquellos productos más interesantes que nos interesa vender. Claro. Y lo mismo pasa, esto se usa como trazabilidad de rastreo a nivel de consumo y acceso a internet para saber luego el grueso de la población que ha entrado ha hecho esta búsqueda aquí o allí, donde tiene que dirigirse a un sitio u otro, y por lo tanto vamos a diseñarlo para que los elementos estén de esta forma para ir redirigiendo la atención del consumidor a donde nos interesa. Fíjate que pensaba que lo que se medían eran los impulsos electromagnéticos del cerebro, pero me has dicho que es el oxígeno, o sea, lo desconocía totalmente. Y algo que tampoco conozco absolutamente nada es porque para mí el cerebro se divide en dos, izquierdo y derecho. Sí, bueno, es una manera simple. ¿Cuáles son las divisiones que tiene el cerebro? Bueno, realmente estás en lo cierto, ¿vale, Raúl? Lo que pasa es que dentro de las categorías, esa es la categoría, digamos, primera, la más laxa, ¿vale? No lo voy a decir la más simple. La más laxa, que es hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Lo que pasa es que luego hay determinadas funciones de nuestro cerebro que habitan tanto en el izquierdo como en el derecho. Por ejemplo, la atención está tanto en el izquierdo como en el derecho, es decir, abarca regiones tanto de nuestro lateral izquierdo como derecho. La memoria, las funciones ejecutivas, toma de decisiones, planificación, balanceo de beneficio-riesgo, todo eso está también izquierdo-derecho. Vale. El lenguaje, por ejemplo, te lo digo simplemente a modo de curiosidad, el lenguaje verbal sí está localizado en el izquierdo, y el no verbal está localizado en el derecho. Esto justifica, te pongo un ejemplo porque es una anécdota que me gusta contarle a mis alumnos, que muchas veces cuando nos presentan por primera vez a una persona, estamos más pendientes de la sensación que nos evoca esa persona y por lo tanto estamos más pendientes de lo no verbal, que tenemos toda la parte derecha activada. Vale. Y desactivamos la izquierda porque, bueno, tenemos que buscar a jugar a un equilibrio en nuestro cerebro. Entonces se nos olvida el nombre.
Sí, justo. Yo creo que resultará muy familiar esto que estoy. Seguramente los que nos escuchen lo dirán o se sentirán identificados con ello. Hay una típica excusa, no, yo es que soy muy malo para los nombres. No es que seas malo para los nombres, simplemente que tu cerebro en ese momento tiene una predisposición mayor en atender aspectos no verbales. Vale. Pero simplemente porque tú entras en un sitio por primera vez y lo que quieres es sentirte cómodo, estás analizando el ambiente, estás analizando a la persona, cómo se comporta, cómo habla, cómo te hace sentir de cómodo, etc. Tienes el derecho activado, se te olvida todo lo que tiene que ver con palabras. Pero, según la neuroeconomía, ¿cuáles son esas etapas básicas por las que pasamos a la hora de tomar una decisión? Bueno, pues creo que sí que algo te he podido mencionar anteriormente, y es que en cualquier toma de decisión, la neuroeconomía postula que siempre va a haber emocional y lógica. Es decir, la neuroeconomía ya nos dice que es imposible que tomemos una decisión únicamente desde la lógica, que sería lo deseable. Pero es muy complicado anular esa parte emocional. Lo que pasa es que a lo que aspira la neuroeconomía es a que el grueso de la toma de decisión sea lógica y una pequeña parte solo sea emocional. Entonces, las etapas clásicas de toda la vida a nivel de toma de decisiones son estas que te mencionaba anteriormente. Primero emocional, vale. Entramos en un sitio, imagínate que tú acudes a tu oficina de banco porque estás eligiendo un fondo de inversión. Y pues, oye, no va a ser lo mismo que te atienda pues una persona, en este caso a ti, pues una mujer pues agradable, de imagen, atractiva, con buena palabra, bien vestida. Lo que me puede pasar a mí, en este caso con un hombre. Ese es primer filtro emocional, o sea, me está convenciendo, es educado, me lo explica todo muy detenidamente, además acompaña su imagen, etc. Primer filtro emocional. Luego viene la parte lógica, racional, que tú tienes que tomarte ahí tu tiempo para analizar todas las variables fundamentales, pero dentro del modelo convencional o clásico está el tercer filtro que te comentaba anteriormente, que es el emocional. La neuroeconomía lo que postula es eliminemos ese tercer filtro. La toma de decisión se tiene que quedar en lo racional. Vale. No podemos anular lo emocional porque es imposible. Nuestro cerebro primitivamente está diseñado para ser muy emocional, pero por favor, que el último filtro que apliquemos en la toma de decisión sea racional, no sea emocional. ¿Qué papel juega la intuición en esta toma de decisiones? La intuición es algo complejo de definir. Vale. ¿Por qué? Pero lo voy a intentar simplificar, ¿de acuerdo? La intuición está muy ligada a lo emocional. La intuición es aquello que tú experimentas cuando tú has tenido experiencias anteriores. ¿Qué quiero decir? Si tú has pasado ya varias veces por el mismo sitio y ese sitio no te hace sentir bien, pues eso ha generado en ti una serie de emociones cognitivas y también corporales, porque nuestro cuerpo también tiene memoria y te puede hacer sentir mal y te puede hacer recordar que ese sitio no te hace sentir bien. Lo mismo puede pasar con una persona, te están convenciendo, esta persona es la adecuada para cerrar ese negocio. Pero tú has analizado a esa persona durante un tiempo y esa persona no te hace sentir bien. Hay algo que te genera de esa persona emociones negativas, sentimientos negativos. Al final luego eso genera una memoria global que es intuición. Que al final pues eso termina destilando un algo que tú dices, va más allá de la lógica. No puedo analizar y no puedo argumentarte esto porque es así, pero esta persona, este lugar, este contexto, esta situación no me hace sentir bien, no me gusta, no me convence o todo lo contrario. Todo el mundo, a mí me ha pasado, seguramente te haya pasado a ti, Raúl. Yo me encontraba en situaciones que todas las voces de mi entorno me decían que no hiciera eso. Okay. Y yo me he ido por el camino justamente contrario. ¿Por qué? Llámalo intuición. Soy una persona muy intuitiva. Se llama rodaje y experiencia. Solo tú tienes experiencia en eso en particular y en cómo tú ya eso lo has trabajado previamente. Las personas somos como somos a nivel de nuestra genética y tal, pero somos las experiencias que cosechamos. Entonces, eso al final genera intuición en ti y hace que aunque vayas en contra y sea demoledora tu toma de decisión, al final luego digas, me alegra haber tomado esta decisión y no me equivoqué. Había algo en mí que me decía y me informaba que estaba en lo cierto. Eso es intuición. Entonces, por lo que me estás comentando, como a que hay una parte de experiencia, ¿no? Que es esa que te va llevando a la intuición y que finalmente tomas como la decisión más correcta porque tu conocimiento interno, tu cerebro, lo que sea, es como que te lleva a ese camino, ¿no? El correcto.
Eso es, eso es. De hecho, en la toma de decisión lo que tenemos que hacer es estar muy bien informados, tener y cosechar muchas experiencias, no solo la tuya, sino rodéate de personas adecuadas Bien. que hayan pasado por ahí, que hayan experimentado eso, como tú quieres experimentarlo, Sí. y que te puedan informar bien desde el conocimiento, y un conocimiento además bien contrastado desde el rigor, para entonces ya con toda esa información, pues ya tomar la decisión y que además tu intuición te acompañe y te diga, eso es lo cierto. Como la intuición es cuestión de experiencia y por lo que nos estás comentando aquí, tenemos que tender a lo racional y no a lo emocional a la hora de tomar una decisión correcta a la hora de invertir. ¿Cómo podemos entrenar esta parte emocional para dejarla a un lado sabiendo que es decir, tenemos que ir buscando la lógica, como bien nos has comentado antes? Sí. A ver, hay varias formas de entrenarlo, pero yo sobre todo aquí parto de la primera premisa, que es ten el conocimiento de qué pasa en tu cerebro y por lo tanto ten autoconocimiento. Yo te voy a desvelar ahora mismo como que el ABC del cerebro. ¿Vale? Eso está muy bien, es muy interesante. El ABC del cerebro frente a la toma de decisiones. Lo primero es que, ya lo he comentado anteriormente, tu cerebro sobre todo va a tener esa parte emocional activa todo el tiempo, la amígdala cerebral. Por lo tanto, te va a hacer siempre, te va a empujar a tomar decisiones repentinas. Ten eso presente para que cuando sientas el deseo, ese deseo férreo de hacer algo sin haber analizado antes y haberte parado, pararte. La A tenemos aquí, por llamarla de alguna forma, ¿vale? Luego, por otro lado, que nuestro cerebro tiene tendencia a evitar ante todo la pérdida. Esa es la segunda premisa. Entonces, nuestro cerebro está diseñado con las mismas estructuras que cuando teníamos un cerebro primitivo y lo que hacíamos era cazar, recolectar para sobrevivir. Nuestro cerebro está diseñado para, ante todo, evitar la pérdida. ¿La pérdida de qué? La pérdida de mi vida. Quiero evitar ser depredado, antiguamente. Ahora es, quiero evitar perder dinero. ¿Vale? Vamos a ponernos en este hipotético caso. El problema es que tenemos un cerebro muy primitivo, no me quiero salir del ABC, pero tenemos un cerebro muy primitivo que usa las mismas estructuras cerebrales que nuestros antepasados, solo que en un escenario totalmente diferente y por lo tanto no está preparado para los retos de la economía actual. Pero usa las mismas estructuras cerebrales. Entonces, ese deseo de evitar ante todo y a toda costa la pérdida hace que siempre tu cerebro se sienta paralizado por el miedo. El miedo es la principal emoción que gobierna nuestro cerebro. Esa es la B, ¿vale? O la C seguida de la B. Por lo tanto, tenemos que saber que nuestro cerebro siempre nos va a poner en el miedo. Y lo que tenemos que hacer es, vamos a tomarnos un tiempo, siento miedo, pero no pasa nada, es lógico sentir miedo. ¿Por qué siento miedo? Voy a analizar por qué siento miedo, porque me estoy enfrentando a algo nuevo, novedad. Mi cerebro rechaza la novedad. Claro. Él está mucho más cómodo en lo ya conocido. Seguro. Es porque tengo ahí, si quieres ahora hablamos, ¿vale? Pero no me quiero desviar. Siento que voy a perder mucho. Tengo miedo a perder mucho aquí, a perder dinero, pero a perder tiempo, a perder oportunidades. Se te activan unas regiones interesantes que si quieres ahora hablamos de ello. Pero al final siempre va a estar gobernado por el miedo. Por lo tanto, tenemos que identificar ese miedo y ver el miedo además como una oportunidad de crecimiento. Siempre, absolutamente. Detenernos ahí, analizar bien lo que nos está pasando para salirnos de ese miedo. ¿Qué es el miedo realmente? El miedo es una emoción. Es una emoción de signo negativo. Pero porque tenga signo negativo no significa que sea negativa. Claro. Tenemos que estar acostumbrados a sentir todo tipo de emociones. Yo soy madre y le digo a mi hija todos los días, hay que experimentar todo tipo de emociones. Al final es conocimiento y luego ya con las emociones, las positivas las elevamos, las negativas las gestionamos. Pero si no tenemos una negativa no podemos saber el valor de la positiva. El miedo es una emoción negativa, pero es una emoción de índole negativa que lo que hace es que va a generar en nosotros dos tipos de respuesta por este tipo de carácter primitivo en nuestro cerebro. Una es que nos pone en un sentido de sobreestimulación, es decir, personas que ante el miedo se ponen, cognitivamente se ponen a rumiar muchos pensamientos, a ponerse en todos los escenarios posibles, pero además todos los escenarios posibles y negativos.
Raúl, y negativo. Esa es la D, ¿vale? Del ABCD. Vale. Que nuestro cerebro está más siempre pensando en lo negativo que en lo positivo. Esa apúntala como importante también, ¿vale? Es una cuestión evolutiva. Pero bueno, la cuestión es que nuestro cerebro al final, pues va a estar... O sea, la primera respuesta de nuestro cerebro frente al miedo es ponernos en un modo de sobreestimulación, Vale. de rumiar pensamiento negativo, de incluso imaginar situaciones que jamás van a suceder, ¿vale? Es decir, seguramente va a haber una salida desfavorida de bolsa, seguramente esa oportunidad la voy a perder de invertir en ese inmueble, seguramente esa compra en esa tienda ya no va a tener lugar porque se la habrá llevado otro cliente, etcétera, ¿de acuerdo? Y nos pone también se manifiesta también con excesivo movimiento, ¿vale? Ese tipo de comportamiento. Y el segundo comportamiento frente al miedo se puede dar uno u otro. El segundo comportamiento frente al miedo es de parálisis, que es justamente lo contrario. En inversiones, en finanzas, fundamentalmente se da la primera respuesta. La primera respuesta, seguramente habrás visto y habrás observado cuando en bolsa cae un 10%, un 15% en picado la bolsa, que es algo bastante habitual y que estás viendo y estás analizando la bolsa en fase alcista, estás viendo que de repente salen despavoridos los inversores. Ahí hay un efecto llamada, ¿vale? Porque salen los primeros y eso genera un efecto llamado, un efecto manada que hablamos en neurociencia, y hace que el resto de las personas lo están viendo y se vean gobernados por ese miedo de voy a perder porque están saliendo todos los demás y por lo tanto copio e imito el comportamiento de los otros. Y entonces hace que de repente pues haya unas bajadas muy bruscas en bolsa, por ejemplo. Y esos porcentajes del 10-15% de bajada tan bruscas que se observan es precisamente porque está gobernada la gran mayoría de las veces el comportamiento del inversor por el miedo. De hecho, hay un indicador que es el indicador de codicia y el de miedo. Absolutamente, absolutamente. Ahí quiero entrar en el cerebro, ¿vale? Es decir, quiero que entremos desde el punto de vista científico, que es lo que estamos aquí abordando, en una gran caída, como estabas comentando. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? En una gran caída de un 10, 15 o un 20%, tanto en la mente de un inversor experimentado y en la mente de un inversor que no tenga experiencia. Pues a ver, el miedo genera cambios en nuestro cerebro. Esos cambios en nuestro cerebro va a liberar una serie de sustancias que, entre otras, algunas son más conocidas, menos conocidas, pero lo que hace es precisamente ponernos en la situación peor, situación de mucha actividad, como te decía, cognitiva corporal, ¿vale? Y de tomar decisiones bruscas y repentinas. Esto o de parálisis, pero generalmente, insisto, en finanzas, de decisiones bruscas y repentinas. Esto es la tónica general tanto en inversores experimentados como en inversores no experimentados, ¿de acuerdo? De acuerdo. Un inversor experimentado, al mismo tiempo, va esto seguramente a replicarlo, porque eso genera además patrones en el cerebro. Es decir, el cerebro en ese momento además está diciendo, si eso sucede, causa, y yo tengo este efecto, ¿vale? Salgo del mercado, pues aprende de manera inconsciente esa causa y efecto y por lo tanto tiende a replicar esa conducta y por lo tanto tiende a generar además un sesgo. Es decir, piensa que eso se va a replicar más veces. Esto ocurre, pero también ocurre a la inversa, que en muchas ocasiones hablamos de exceso de confianza. Cuando aquí lo que pasa es que entra, pero no sé si es el momento ahora de hablar de ello o no, ¿vale? Pero entra una serie de estructuras interesantes en el cerebro. Cuéntala. Mira, hay un sistema muy ancestral en el cerebro que es el sistema de recompensa cerebral y aversión a la pérdida. Tiene esas palabras así complejas, recompensa, aversión a la pérdida. Eso sí que es un sistema on-off. Okay. Y es un sistema que es responsable de el sí a la compra, el no a la compra, en líneas generales. El sistema de recompensa cerebral generalmente suele estar más desactivado y está más activado el sistema de aversión a la pérdida, es decir, miedo a perder algo. Aversión a la pérdida es miedo a que pierdo. Pierdo dinero, pierdo oportunidades, pierdo lo que sea. Te decía, nuestro cerebro está siempre enmarcado en el miedo. Por lo tanto, tenemos generalmente siempre activado el miedo a tomar una decisión. ¿Qué sucede? Que te decía antes en el contexto contrario, que muchas veces cuando hacemos una operación bursátil que nos va muy bien, se cambian las tornas,
se eleva el sistema de recompensa cerebral, obtenemos una recompensa y además una recompensa que quizás no era ni siquiera esperada, encima con mayor rentabilidad. Sí. Y por lo tanto, esto genera un pico de dopamina, que es una sustancia, es un neurotransmisor, sustancia en nuestro cerebro, que es el responsable del placer, de la satisfacción, pero sobre todo también es el que está detrás de los comportamientos repetitivos adictivos. Entonces, nuestro cerebro, frente a ese exceso de dopamina, sabe que ha generado un beneficio que además era inesperado, con una rentabilidad mayor de la esperada, y por lo tanto quiere volver a copiar, a replicar esa operación bursátil. Vale. Pero ¿qué sucede? Que nunca se van a dar dos operaciones iguales. O sea, el que piensa que detrás del 1, 2, 3 viene el 4, en finanzas o en inversiones, que deje de invertir. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que aquí, cuando la persona experimentada, y se suele dar sobre todo en perfiles no experimentados, tienen pues un exceso de éxito en este caso, y genera ese exceso de confianza, bien porque le ha ido muy bien, porque puede haber muchas razones, ¿vale? Pero por la que le haya ido muy bien en una primera operación, una segunda operación, va a seguir buscando 3 y 4 y 5 operaciones, y aquí es donde luego viene el fracaso. Entonces, ante una operación que tú ya tienes afianzada, que tú ya tienes muy controlada en tu cerebro, y que piensas además que va a dar y va a generar el mismo resultado que la anterior, si esa operación no genera ese resultado, se bloquea ese sistema y cae precisamente una bajada de dopamina, y eso puede generar además emociones muy, muy contrarias, emociones muy bruscas y emociones agresivas, o sea, muy ligadas a la agresividad. Porque entra ahí la frustración, la no tolerancia a esa frustración y otras emociones que le acompañan, que son de índole bastante negativas al final. O cuando tú estás esperando una ganancia, pero esa ganancia al final se produce, pero tú la has estado esperando tal cual y se produce tal cual, tampoco te produce ya ese mismo pico de dopamina. Sí. El cerebro al final se habitúa muy rápidamente. Claro, te lo iba a, justo ahora que lo estabas comentando, te lo iba a desarrollar. Es decir, ocurre en muchas ocasiones que el inversor ya experimentado en caídas de bolsa, por eso te hacía la pregunta de qué ocurre en el cerebro con uno que tiene experiencia de lo que no. Porque normalmente el inversor experimentado con caídas de bolsa aprovecha en adquirir más, en comprar más. Es decir, controla ese miedo, por decirlo de algún modo, o controla... Es decir, no es que sabe lo que va a hacer el mercado, pero sí que tiene una visión más a largo plazo. Entiendo que ese cerebro ya lo tiene más desarrollado, lo tiene más entrenado, y sabe que son oportunidades, mientras que el que no está tan experimentado entra justo en lo que tú dices, ¿no? En esa impulsividad, ¿no? Y en esa ansia de vender, de decir, bueno, pues lo voy a perder todo, tal. Entonces, era un poco entender el por qué el cerebro actúa de una forma u otra cuando tienes experiencia o cuando no. Claro, tú lo has definido bien al final, Raúl, que al final es una cuestión de conocimiento, yo te decía antes autoconocimiento y de entrenamiento, pero sobre todo de experiencia. Entonces, este que está experimentado obviamente ya es capaz de analizar. Dicen por ahí que justamente en bolsa es de los únicos escenarios que cuando se está anunciando descuentos, ¿no? O sea, sale despavorida la gente. O sea, realmente se produce un efecto contrario cuando se anuncian unas rebajas, por ejemplo, en tienda física. Pero claro, eso el experimentado sí lo sabe, y sabe que es buen momento para invertir en una empresa que está cotizando con descuento, con rebajas, ¿vale? Y eso el experimentado sí lo sabe, el no experimentado no, y lo que hace es salir desfavorido precisamente por este comportamiento de efecto llamada, efecto manada, que es un comportamiento que convive con nosotros todo el tiempo, que también tenemos que entrenar a nuestro cerebro para no caer en ello. Por eso los experimentados ya eso lo tienen muy entrenados, que es copiar el comportamiento de todos los demás. Desarrólleme esto, el efecto manada. El efecto manada, nuestro cerebro está diseñado para ser altamente sociable, ¿vale? Entonces, dentro de ese carácter sociable, lo que hacemos además es ver a los demás e imitar a los demás. Esto justifica, ahora entro si quieres en neurociencia, ¿vale? Pero esto justifica que tu vecino acabe invirtiendo lo mismo que inviertes tú. Sí. O que tu vecino, hablo del vecino como puede hablar de un familiar o cualquier otra persona, acabe comprándose el mismo coche que tú. Pero con mayor riesgo.
por ejemplo. Pues simplemente porque tendemos a imitar el comportamiento de los demás porque es un aval el hecho de que los demás lo hagan, ¿de acuerdo? Y esto justifica que el efecto manada, detrás de todo ello en el cerebro hay varias estructuras. Lo primero es que están las células o las neuronas, unas células en nuestro cerebro llamadas espejo. Y esto lo que hacen es imitar comportamiento de los demás. Esto es lo que justifica que desde el punto de vista algo muy sencillo, como que yo empezara a bostezar ahora, tú inconscientemente comienzas a bostezar. ¿Vale? O que tú vayas a un teatro, un espectáculo y cuando acabe el espectáculo una persona se levante con una gran ovación y empiece a aplaudir y todos los demás lo secunden. Esas son las neuronas espejo. Imitamos comportamiento de manera inconsciente. Entonces esto trasladado a, por ejemplo, el mercado bursátil, por ejemplo, si tú ves salir a muchos inversores, rápidamente te gobierna ese miedo, pero además te gobierna ese miedo e imitas el comportamiento de los demás si no eres experimentado, ¿de acuerdo? O si tú quieres tomarte un café y estás buscando entre sentarte en un sitio o en otro, en un sitio tiene un precio un poquito más elevado que el otro, pero oye, hay mucha más gente, se ve más, con más actividad, el ambiente más amable y tal, acabas ahí porque te invita, el resto está avalado por una gran mayoría. Neuronas espejo. Luego, por otro lado, que nuestro cerebro es pura física química, emite ondas. Y entonces, cuanto más tiempo pases con una persona, al final acabas imitando los comportamientos de esa persona, porque se sintonizan los cerebros. Y eso es una realidad, te podría poner muchos otros ejemplos. Sí, oye. En ambientes cotidianos, pero estamos aquí en La Orden del Dinero y en un podcast de finanzas. Claro. Pero dicen que dos que duermen en el mismo colchón se huelen en la misma condición. Y al final acabas diciendo, pero si es que estás hablando igual que tu pareja. O tu hijo está hablando igual que tú. O sea, al final acabamos imitando los mismos comportamientos porque los cerebros acaban emitiendo en la misma frecuencia de onda. Hostia, aunque no tenga nada que ver con el dinero, vamos te ha gustado, ¿verdad? Me ha gustado. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y entrar un poquito en ese detalle porque me cuesta entenderlo. Sí, simplemente nuestro cerebro produce, para que nosotros hagamos todo lo que hacemos diariamente, desde mantener una conversación, ahora beber agua, tú sujetar el bolígrafo, etcétera, en nuestro cerebro están produciéndose numerosas conexiones, ¿vale? O sinapsis se llaman, conexiones neuronales. Ahí se libera una sustancia que eso luego, esa sustancia, según las puertas a las que llame del cerebro, pues va a producir atención, va a producir memoria, va a producir lenguaje, etcétera, ¿vale? Y ahí hablamos de funciones, por lo tanto. Pero al mismo tiempo, para que se libere esa sustancia, se da un proceso físico, ¿vale? Un proceso físico al final, que eso va a emitir un tipo de frecuencia física. Esa frecuencia física al final luego se emana, se emite fuera del propio cuerpo también, del propio cerebro. Entonces, esas frecuencias físicas pueden llegar a conectar con las frecuencias físicas de los otros cerebros y entonces sincronizar cerebros. Hay muchísimos estudios que demuestran que personas, por ejemplo, que tocan en la misma orquesta, en la misma banda de música, pues acaban muy sintonizados y muy sincronizados. No. O equipos de trabajo. Ahí la neurociencia aplicada ha evidenciado cómo personas que están trabajando dentro de un mismo equipo de trabajo acaban sintonizando sus cerebros y pensando igual, lo cual es muy importante desde el punto de vista, evidentemente todo guiado y bien dirigido. Eso es muy importante desde el punto de vista del rendimiento laboral y de la productividad laboral. Personas que al final pasan mucho tiempo juntos en el trabajo acaban también trabajando pues bajo el mismo criterio y un mismo ritmo o velocidad. Se espera, se entiende, pero suele pasar, ¿vale? Cuando están muy cohesionados. O te comentaba también, se ha demostrado, se ha llevado al campo de la neuroeducación. Madres y padres con sus respectivos hijos, que llega un momento en el que, pues el contacto más cercano, regular con sus hijos, acaban también sintonizando frecuencias cerebrales y esos niños acaban pues expresándose de una forma similar a cómo se expresan los padres, el pensamiento, la manera de comportarse, etcétera, se sintonizan los cerebros. Sí, la verdad que es un campo muy, muy interesante y desde el punto de vista de, como comentabas antes, ¿no? Del trabajo en equipo, es decir, si eres capaz de tocar ese punto, ¿no? O de entrenar ese punto en el que esté todo un equipo en una misma sintonía, yo creo que favorece muchísimo a la hora de trabajar y a la hora de, como bien dices, de la productividad. Nunca lo había escuchado, ¿no? Totalmente. Además es que es transferible a tantos campos aplicados
que, bueno, la neurociencia da para entender muchísimas cosas del comportamiento humano y sobre todo aplicarlas, que no se quede solo la teoría, en absoluto. Claro, es que a mí esto es justo lo que me pasa, que yo desde el punto de vista teórico lo entiendo y lo percibo bien, pero después desde el punto de vista práctico no sé cómo llevarlo a la práctica. El que no sabes cómo llevar a la práctica. Por ejemplo, el que lleguemos a intentar encontrar esa sintonía con un equipo, que me parece muy interesante. Que lleguemos a esa sintonía con un equipo para que todos vayamos remando en el mismo barco, por decirlo de algún modo, decir, ¿cómo practicas eso? Claro, para eso, bueno, para empezar, tiene que haber un buen liderazgo, ¿vale? Es decir, un buen líder que lo que haga es saber gestionar muy bien su equipo, analizar muy bien los perfiles de su equipo y que trabajan por afinidad. Entonces, cuando tú encuentras la afinidad entre equipos, la afinidad y la complementación, ¿vale? Para el fin de esa productividad laboral y encuentras esa complementación y comienzas a fomentar y a propiciar ambientes adecuados de conversación, comunicación, de feedback, de retroalimentación, etcétera, pero tienes que estudiar previamente las características de las personas, evidentemente. Tú no vas a dos personas totalmente las antípodas y con métodos profesionales totalmente contrarios, por mucho que quieras, es complicado que acaben, se pueden sintonizar sus cerebros, pero no se va a percibir de igual forma. Entonces requiere de una buena gestión, evidentemente, pero cuando tú encuentras personas afines, y esas personas comienzan a trabajar mano a mano y comienza a haber una comunicación muy fluida, muy directa, asertiva entre ellos, etcétera, llega un momento en el que la productividad se multiplica, pero porque ya piensan, incluso llegan a saber más allá antes de que la otra persona le comunique. O sea, es cuando ya dices, oye, tengo la capacidad a mi compañero de trabajo, a mi pareja, lo que sea, de leerle la línea y la entrelínea. Claro. Es decir, no espero a que ella me lo cuente. O sea, yo ya sé, voy más allá y ya sé qué está pensando, ya sé cuál es el otro paso que está esperando y lo que quiera cometer. O sea, claro, llega un momento de entendimiento, pero eso es sintonía ya cerebral. Entiendo que esta es la base del por qué con determinadas personas conectas más y con otras conectas menos, ¿no? Entiendo, pues ya que... Totalmente. Entiendo que desde ese punto de vista, de la frecuencia, están más afín con ese cerebro de esa persona, ¿no? Y por eso hay gente pues, que te cae mejor, te cae peor, y con los que conectan más o conectan menos. Por supuesto. Pero claro, nosotros al final, con la experiencia, vamos buscando también personas afines. Vamos seleccionando las personas de nuestro entorno. Entonces, bueno, de primera ya notas cosas, pero ya conforme vas entrando cada vez más en las relaciones personales vas entendiendo que esa persona pues, es más afín a ti o no. Y si pasas tiempo con esa persona que tú eliges, hombre, hay veces que te vienen personas regaladas que no te queda más remedio por tu trabajo, por lo que sea, en la familia. Tú tienes a veces personas que dices, bueno, ¿qué le voy a hacer? Me ha tocado. No la he elegido, me ha tocado. Claro. Bueno, pues ya sabes gestionar un poco los tiempos con esa persona. Pero sí que es verdad que cuando encuentras afinidad, ese grado de sociabilidad ya es máximo, o sea, esos dos cerebros están totalmente compenetrados, ya llega un momento en el que están sintonizados al máximo. Qué bueno, este paréntesis ya lo cerramos. ¿Cuáles son los sesgos psicológicos y cognitivos que son más frecuentes en la bolsa de valores? Bueno, lo primero es invertir, creo que lo comentaba anteriormente, en lo que resulta familiar. Invertir en lo que te hace sentir bien. Que además aquí, se me olvidó antes comentarte, que se libera también otra sustancia, que es la serotonina, que la serotonina al final nos va a hacer sentir bien en aquello en lo que nos encontramos cómodos, pero mientras que se está liberando serotonina, no se están activando regiones importantes en nuestro cerebro, que son las responsables de la atención, por ejemplo, o funciones ejecutivas como poder ver más allá para poder planificar mejor y tomar decisiones mejor. Entonces, aquí es donde dejamos de ver información relevante del mercado de valores, de otras opciones, por ejemplo, de inversión. Es cuando, por ejemplo, esto va en contra de la diversificación, ¿vale? Es decir, muchas personas se guían precisamente por el sesgo de lo familiar y, por lo tanto, esto va en contra y huye del poder diversificar, porque yo me encuentro cómodo en aquello que es conocido, pero no exploro otros mercados que están en expansión, que quizás ahora mismo, pues, bueno, su nivel de cotización no es tan alto, pero tienen potencial para luego poder dar buenas rentabilidades. Ese sería un primer sesgo. Luego los otros sesgos están muy relacionados con el miedo, ¿vale? Que cuando estamos gobernados por el miedo no vemos más allá del miedo, y luego por la euforia, ¿vale? También hay un sesgo muy relacionado con la euforia,
que tiene mucho que ver con lo que te comentaba anteriormente, Raúl, que cuando tú tienes una ganancia inesperada y te produce ese pico de dopamina tan elevado, eso se asocia a otro tipo de emoción, que son los dos grandes caballos de batalla en nuestro cerebro, miedo y euforia, totalmente extremos, ¿vale? Y la euforia te hace creer que eso lo puedes replicar más veces y, sin embargo, pierdes información de todo el contexto y pierdes información global. Y tratas de replicarlo, tratas de volver a repetir esa operación, pero te estás perdiendo mucha otra información debido a ese nivel de euforia. Es muy interesante, ¿eh? Conocer cómo funciona el cerebro en justo lo que decías, ¿no? Una ganancia inesperada de cómo, es decir, como yo digo, ¿no? Cómo te vienes arriba y crees que te va a volver a ocurrir y todos caemos en que... Yo creo que esto es muy común verlo en el trading, ¿vale? Es decir, cuando haces... Si no tienes un sistema en el cual tengas una salida bien parametrada, es decir, pues aquí salgo, sino que lo vas dejando, sales de lo más alto, da la casualidad que la primera vez te ocurre, ya intentas seguir haciendo operaciones e intentar salir siempre lo más alto y no ocurre. Entonces, siempre la gente que estudia trading, es decir, tocan mucho el aspecto psicológico para ver, es decir, cómo entrar, cómo salir y seguir un sistema y no dejarte guiar por las emociones. Yo sigo sin... Entiendo que es la dopamina y la serotonina, pero ponme los dos en los mismos niveles y la diferencia entre uno y otro. La dopamina te va a generar absolutamente adicción. Adicción. Sí, la dopamina te va a informar de que eso te está haciendo sentir tan sumamente bien, placer, pero un placer ya en un extremo ya muy elevado, ¿de acuerdo? Que quieres más de eso. La dopamina es lo que está detrás de la dependencia. Te voy a poner un ejemplo. La cocaína, entiendo, ¿no? Por ejemplo. Sí, a drogas, estupefacientes, al alcohol, pero a los videojuegos, a la dependencia a los móviles, a la dependencia, me paso 4 horas en las redes sociales. Te está generando un nivel de placer en ese momento, placer vacío muchísimas veces, ¿de acuerdo? Que no puedes no puedes frenarlo. La serotonina no, la serotonina es más responsable de estados más de bienestar, pero a un nivel un poquito más bajo, es responsable también de estados de tranquilidad, de relajación, pero sobre todo un bienestar, pues un poquito eso, no tan llevado al nivel tan extremo de la dopamina. Sentir dopamina está bien, el problema es cuando se disparan los picos de dopamina. Nosotros en nuestro día a día, si nos viene una noticia buena de algo que llevamos tiempo trabajando en ello y por fin nos dan un resultado, el resultado es favorable, vamos a sentir dopamina. Vamos a sentir también serotonina, pero vamos a sentir dopamina. El problema es cuando estamos manteniendo la dopamina durante mucho tiempo. Y antes me comentabas, diferencia entre un inversor experimentado y no experimentado. El inversor no experimentado precisamente... Si se encuentra en esa tesitura escenario de una ganancia inesperada o una ganancia pero con una rentabilidad, un margen muchísimo mayor al esperado, el pico de dopamina ahí va a ser excesivo, muy alto, y se cometen muchos errores ahí con este tipo de población y de perfiles, porque además existe también un exceso de confianza en ellos mismos, de como ya lo he hecho y lo he conseguido, seguro que puedo hacerlo y no escucho a los analistas, no hago caso omiso a lo que me puedan estar informando y yo solo puedo hacerlo y repetir la misma operación con éxito. Desde el punto de vista de la neuroeconomía, ¿cómo afecta la diferencia de edad, diferencia de sexo, es decir, cómo afecta? Es decir, a la hora de una toma de decisión, entiendo que el cerebro funciona de forma diferente a una persona joven, a una más adulta, a una con una experiencia, a otra con más, incluso entre un hombre y una mujer. Sí, hay diferencias, absolutamente. Vale. Voy a entrar en un punto un poquito más incisivo de la entrevista, pero sí que hay diferencias. Entre hombres y mujeres hay diferencias. A ver, las estructuras cerebrales son las mismas, ¿de acuerdo? Sí. Hay mucho neuromito por ahí. Vale, tenemos el mismo cerebro a nivel de estructuras cerebrales. Lo que pasa que una cosa es la estructura cerebral y otra cosa es cómo funcione. Vale. El funcionamiento es diferente. El funcionamiento es diferente porque en la mujer está mucho más sobreexpresada la parte emocional. Somos más emocionales que lógica.
Esto no significa que no lo podamos entrenar. Claro. Que eso es importante también saberlo y le hago un guiño a todas las mujeres que nos estén escuchando. Se puede entrenar para que tengamos un cerebro más lógico que emocional. Y sobre todo porque luego intervienen otros actores que son hormonas. Las mujeres tenemos unos perfiles hormonales diferentes al hombre. Uh-huh. Y esas hormonas pues, nos van a hacer actuar y van a afianzar todavía más nuestros comportamientos emocionales. Pensaba que era diferente, ¿eh? Fíjate que pensaba que la mujer tomaba la decisión más segura, más tranquila, más sosegada. No, las mujeres somos bastante más emocionales. Lo que pasa es que estamos gobernadas más por el miedo. Vale. En el sistema de recompensa, aversión a la pérdida, vuelvo y rescato esta punta anterior, sí. Tenemos todavía mucho más activada la aversión a la pérdida, es decir, el miedo a perder que la recompensa. El hombre busca más la recompensa que la mujer. Estamos más gobernados por el miedo y eso hace que seamos más conservadoras. No es que nuestra toma de decisiones sea más racional, que podemos, por supuesto, ¿vale? Y entrenarlo y trabajarlo, sino es que somos más conservadoras porque nos provocan las mismas situaciones, en los mismos escenarios, un poquito más de miedo que al hombre, ¿vale? Tenemos la balanza inclinada un poquito más todavía. Y eso hace que las mujeres a nivel financiero, quizás, a nivel de inversiones, pues seamos más conservadoras y quizás pues, invertamos, por ejemplo, en un valor más seguro como puede ser un inmueble y haya menos perfiles de mujeres, por ejemplo, invirtiendo en bolsa, por ejemplo, ¿vale? Y el mundo bursátil pues sea un mundo pues quizás más masculinizado, masculino que al contrario, ¿de acuerdo? Eso a nivel de sexo. A nivel de edad. Con los años está demostrado tanto que en hombres como en mujeres aumenta el miedo. ¿Conforme eres mayor? Sí. Aumenta el miedo y por lo tanto aumenta de nuevo en este equilibrio, ¿vale? Esta balanza, aumenta ese miedo a perder. Y eso hace por lo tanto que vayamos adquiriendo un perfil más conservador con los años, tanto hombres como mujeres, salvo que estemos experimentados en el campo en concreto y estemos muy informados. Y en ese caso, por lo tanto, pues bueno, si sabemos además que vamos a ponderar antes, el cerebro está diseñado, esto es fundamental, ¿vale? Antes pasé de puntillas por ello, está diseñado para ver 2 veces antes lo negativo que lo positivo. Bueno, 2,5 para ser exacto, ¿vale? O sea, por una cuestión primitiva, nosotros para sobrevivir ancestralmente teníamos que estar en alerta, en modo hipervigilancia. Entonces veíamos ante lo negativo que lo positivo, el riesgo que el beneficio, la pérdida que la ganancia. Entonces estamos más diseñados para ver 2,5 veces más lo negativo que lo positivo. Si nosotros esto lo sabemos, lo que tenemos que hacer es acallar esa vocecita interna, ese ruido interno, ese pepito grillo, y muchas veces decir lo que hemos hablado antes, donde está el miedo puede haber oportunidades, vamos a explorarlo bien, con cabeza, con sentido, con criterio, con coherencia, ¿de acuerdo? Entonces esto pasa igual, conforme vamos cumpliendo años, ese 2,5 se va además acentuando cada vez más. Las personas cada vez más mayores pues ven mucho antes el riesgo y se sobrecogen mucho más frente a una pequeña leve noticia negativa, episodio negativo, que un episodio positivo. ¿Vale? Entonces esto es importante. Y luego hay factores externos, Raúl. El consumo de estupefacientes, por ejemplo, determinados psicofármacos, que lo que hacen es que van a, según, ¿vale? No quiero entrar tampoco demasiado ahí, pero según la naturaleza de estos, determinados estupefacientes van a bloquear la aversión a la pérdida. Claro. Y van a activar el sistema de recompensa, por lo tanto esa persona bajo el efecto de estupefaciente está muy movido por picos de dopamina, claro, buscando la recompensa todo el tiempo y eso puede llegar a ser muy pernicioso para la persona, para su salud. Claro. Y lo mismo pasa, hay personas, por ejemplo, que están medicadas con estadios de depresión, sí, etcétera, y determinados psicofármacos que están tomando y hace que tengan totalmente anulada la recompensa. No ven recompensa por ningún sitio. La recompensa al final es tener un poco de ilusión por decir, voy a obtener una ganancia de aquí, y sin embargo tienes sobreactivada totalmente el miedo a perder. ¿Cómo influye el momento del día también? Es decir, la mañana, antes de comer, después de comer, en la noche. Bueno, por la mañana estamos más expuestos a la luz natural. Vale.
Y la luz natural nos provoca más picos de serotonina, esta sustancia que te comentaba anteriormente. Por lo tanto, nuestro nivel de bienestar y de sociabilidad es máximo. A tope. Así que cuidado con la toma de decisiones ahí. Porque si una gran mayoría nos están diciendo que hagamos A, vamos a acabar imitando el comportamiento de A. Mejor párate, detente, llega a casa, que vaya bajando un poquito la luz del día. Hostia, me estás cambiando los planes, ¿eh? Pensaba lo contrario. y toma la decisión sopesadamente a lo largo del día. Evidentemente esto, a ver, hablamos de diferentes escenarios y contextos. Si tú eres un ejecutivo o eres un mando directivo en una gran empresa y te toca tomar, un mando intermedio, te toca tomar una decisión importante ese día por la mañana, no puedes decir, oye, no, tengo que renunciar porque hay mucha luz natural, ¿vale? Pero tienes que tener muy claro que esto también influye en tu toma de decisiones. No, pero es importante el conocimiento, el saberlo, ¿sabes? Porque yo lo pensaba al contrario. Decía, las mejores decisiones son nada más que te despiertas, ¿no? Por el sentido de decir, pues estoy más espabilado, estoy más atento, estoy más, ¿sabes? Sí, hombre, tus cualidades cognitivas están quizás mejor porque por la mañana estamos con nuestras condiciones cognitivas pues en su máxima expresión, pero tenemos que tener controladas esas variables, por supuesto. Vale. Había leído por ahí el núcleo de accumbens. Voy a entrar un poquito técnico, te lo voy a leer porque no... ¿Qué es la batalla entre el núcleo de accumbens y la ínsula en decisiones de compra? Esto es lo mismo que hemos hablado anteriormente, solo que con tecnicismo, ¿vale? Sistema de recompensa cerebral y sistema de aversión a la pérdida. Es decir, el sí y el no. ¿Vale? Entonces, detrás de busco el beneficio de algo, sistema de recompensa cerebral, ahí se activa nuestro núcleo accumbens. ¿Vale? Que generalmente no está por norma general activado, ¿de acuerdo? Y el contrario, que es que pierdo de todo esto, miedo a perder, ¿vale? Nuestro cerebro siempre se pone en esa situación de no quiero perder nada y por lo tanto está siempre muy activo en esa zona. Ahí está detrás una región cerebral que también es parte del cerebro emocional, que es la ínsula. Entonces, es lo mismo, solo que qué regiones están detrás de este sistema de busco los beneficios o valoro la pérdida. Vamos a entrar en el campo ya de la manipulación. ¿Y consideras que estamos manipulados por gobiernos, medios de comunicación, redes sociales y demás? Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Bueno, aquí entramos de nuevo en un tema un poco incisivo. Sí. Espero que no nos censuren el podcast, Raúl. No. Sí, efectivamente, soy totalmente ahí contundente. Claro. La respuesta, somos manipulados todos los días, 24 horas al día. Evidentemente no vamos a generalizar. Hay medios y medios de comunicación. Sí. Y los hay medios mucho más sensacionalizados. ¿Vale? Que estamos buscando solo el titular de IDEX. Cayó ayer un 6%. Y dices tú, pero bueno, ¿cuántos millones, billones repartidos a lo largo del año y creados a lo largo del año? Pero sin embargo tú te quedas con el titular. O sea, de nuevo le llamo visión global o visión sesgada, visión reduccionista, ¿no? Eso de un lado. Y luego, por supuesto que, bueno, otros que has nombrado, evidentemente gobierno, redes sociales, grandes industrias. Utilizan muchísimo el neuromarketing al final, es decir, no solo qué te cuento, sino cómo lo cuento. Vale. Cómo lo cuento para generarte miedo, generar incertidumbre. Los momentos de mayor volatilidad a nivel económico son momentos propiciados por incertidumbre. Desde una declaración de guerra comercial como la de Trump a un tsunami que ha pasado y ha devastado una región que era fundamental a nivel geopolítico, porque eran suministradores de tal energía a muchas otras cosas. Entonces, esto es al final algo cíclico
que la población debe saberlo y tiene que estar totalmente preparada para saber que eso es cíclico y que además son variables externas que van a seguir sucediendo, pero que frente a estos momentos de incertidumbre, pues estas entidades lo que hacen es usarlo precisamente para, sobre todo, acuciar más y aumentar más nuestra sensación de miedo, que es, como decía, pues el principal caballo de batalla de nuestro cerebro, principal enemigo de nuestro cerebro más bien. ¿Vale? ¿Piensas que Donald Trump nos está manipulando para aprovecharse de ello? Pues seguramente sí, seguramente. Y además es un hábil, seguramente, usuario de todo esto del neuromarketing y de la neuroeconomía. Sabe perfectamente qué hilos mover a nivel comercial, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Cómo nos manipulan los medios? Es decir, ¿es por temporadas, por momentos, por ciclos económicos o cómo piensas que lo suelen hacer? Dependiendo ya si los medios de comunicación están más asociados o menos asociados también a tintes políticos. Uh-huh. Entonces, cuando hay un episodio político de envergadura en nuestro país o en otros, pues habrá medios de comunicación que lo que hagan será desviar la atención hacia otro punto, correr una cortina. Te iba a decir justo eso, las famosas cortinas de humo, ¿no? Absolutamente. Hemos experimentado una hace muy poquito y otras tantas que podríamos mencionar anteriormente. Al final hay un punto importante sobre la mesa y se quiere desviar la atención de ese punto importante y por lo tanto pues vamos a generar un titular sensacionalista o vamos a generar incertidumbre aquí o vamos a simplemente añadir ruido. Las personas ya tenemos demasiado ruido en nuestra cabeza y tenemos ahí al mono trabajando todo el día en nuestra cabeza. Si encima le añadimos más ruido externo, pues tenemos a las personas pues trabajando con ese ruido y lo que hacemos es desenfocarnos y quitar nuestra atención de donde está el foco importante. Y bueno, yo soy de la opinión que todo esto al final está llevando a una tendencia en la que nos está haciendo que la población pues vayamos todos en una misma dirección. Que sea muy correcto, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Efecto manada, pero un efecto ya manada llevado a unos niveles ya máximos en los que las tres variables que decía Gary Becker, y vuelvo a ella, pero sobre todo dos de ella. Falta de información tenemos mucha, Raúl. Justo es lo que te iba a decir, digo, en un momento como en el que nos encontramos, que hay, ya es que no haya falta, es que hay exceso de información, ¿cómo pueden estar jugando con eso? Estamos en el momento de la historia de mayor acceso a información. Sin embargo, yo creo que el momento en el que estamos más desinformados posible. ¿Pero por qué? Porque consumimos información sin criterio. Hay tanto acceso a la información que la consumimos de una forma voraz e ingente que no la consumimos con criterio, no la cotejamos. Para cotejar información, para contrastar información, necesitamos cualidades mentales. ¿Cuáles? Atención y funciones ejecutivas, ¿vale? Funciones ejecutivas de simplemente comparar datos, extraer de ahí algo para hacer algo con ello. Hay otra función ejecutiva que es la memoria de trabajo, es decir, yo retengo información para luego manipular y hacer algo con ella. Fíjate qué importante, Raúl, es decir, yo estoy leyendo información, pero ahora quiero extraer una conclusión. ¿Estamos generando realmente generaciones, adultos que sean capaces de leer información de una fuente, de otra, de contrastarla y extraer unas conclusiones pertinentes? Es que eso es fundamental hoy en día. Al final eso está muy ligado al pensamiento crítico. Claro. Para tener pensamiento crítico necesitamos fortalecer esas funciones que por defecto no están activadas por norma general. Eso lo recomiendo a la gente. Es decir, cuando tú tienes cierta información, la que sea, X, que veas un periódico, por ejemplo, en prensa, ¿no? Que veas un periódico afín a un extremo y leas también el periódico afín al otro extremo. Es decir, que no te quedes con el que a ti te interesa, sino el otro, aunque no sea afín a tu pensamiento, seguro que te está contando algo que a lo mejor el otro no te quiere contar o lo ves desde otra perspectiva y dices, pues igual el que yo pensaba que me estaba contando esto no es tan así y que tú, como tú bien dices, que tomes las dos informaciones y saques tu propia conclusión, que ni el que sea afín a ti te dé la conclusión, ni el contrario, porque entiendo que unas veces pues te valdrá una información, otras veces te la complementarás con la otra, pero que
que vea los dos medios. Sí, de hecho, bueno, aparte de esto de acceder a la información de diferente índole y poderla contrastar, es luego el buscar personas también que te aporten puntos de vista diferentes. Claro. Y que te hagan salirte de tus esquemas mentales, que estamos cogiendo una tendencia de como sé de todo y hay una irrupción de, yo lo digo, lo siento mucho, pero es que lo nombro últimamente mucho, de eruditas, de falsos eruditas y falsos gurús que hablan de todo, pero que quizás no tienen toda la información que deban tener para poder luego emitir comunicar de una forma pues firme en temas que son importantes, donde nos jugamos mucho, ¿no? Como puede ser simplemente la educación financiera, claro. O yo, por ejemplo, también temas de salud, la educación para la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí como se está además también postulando mucho yo tengo mis rigideces mentales, mi arquetipo mental, mi estructura mental, y de ahí no me saques. Claro. Porque a las personas además les cuesta reconocer que hay opiniones, y estamos generando eso cada vez más, que hay opiniones contrarias a las tuyas, porque eso te infunde incomodidad, perdón. Yo siempre digo que para prosperar tú tienes que buscar que tu entorno te infunda incomodidad. Buscarte gente que te haga pensar de forma diferente, que te haga salirte de ese arquetipo mental, de esa idea, de esa rigidez mental, porque de lo contrario es que vamos a al final acabar todos pensando igual. Ya decía, voy a tirar aquí de autor científico, Darwin decía, no sé exactamente con qué palabras, que tiene mucho más poder, engendra más poder la ignorancia que el conocimiento. Claro. Yo creo que también eso es uno de los motivos por los cuales nos están extrapolando. Es decir, quieren a gente en un extremo y sienten en el otro extremo, justo para lo que tú dices. Es decir, ellos van a tener su verdad, estos van a tener su verdad, y no va a haber nadie en medio. Es decir, absolutamente. Es justo lo que... polarizarnos. Es la palabra, no me salía la palabra. Absolutamente. Lo veo tal y como lo comentas, lo veo muy claro. ¿Cómo llevárnoslos desde el punto de vista del cerebro? ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando tú estás polarizado de una forma? Es decir, ¿cómo podemos hacer que nuestro cerebro nos mueva también hacia el lado contrario? O por lo menos que podamos investigar en ese lado contrario. Porque entiendo, perdón que te corté, entiendo que el cerebro, cuando tú estás en ese lado polarizado, está cómodo, está tranquilo y está en su zona de confort, que es lo que él quiere, ¿no? El cerebro siempre va a optar por eso, por defecto y por norma general. Entonces, yo aquí para mí hay una herramienta muy poderosa externa, ¿vale? Pero que al final luego redunda en el cerebro, que es la educación. Guay. Es que no hay más. Soy una defensora de la educación. Si tú educas desde pequeño a tus hijos o los educas en los otros niveles vitales y educativos de la vida, sí. Al final, o educas a un adulto, se pueden reeducar a adultos, ¿vale? También. Vale, bueno, se puede. Pero si tú educas desde muy pequeños a que tengan pensamiento de un lado crítico, a que tengan sobre todo curiosidad. Pero cuando tú tienes curiosidad y quieres saber más allá, pues tú mismo vas eligiendo tu camino y vas eligiendo, estoy con estos o me junto con estos otros que me hacen ver la vida de una forma diferente, me aportan un punto de vista diferente. Y cuando descubres dentro de lo que tú ya pensabas y de tus riquezas mentales que te están aportando otros puntos de vista, pero que oye, eso te está abriendo un nuevo camino, te está haciendo sentir bien, te está ayudando a prosperar mentalmente, es que prosperar mentalmente es una cosa muy interesante. Lo que pasa es que no está de moda. Claro. Entonces ahí es cuando tú activas tu sistema de recompensa, comienzas a ver beneficio de eso, te eleva a tener conversaciones con otras personas, te eleva a ver ángulos donde otros no lo ven, te eleva a conocer otras profesiones que otros no hablan de ellas, muchas cosas, ¿vale? Al final, pues entonces ahí es cuando tú quieres más de eso. Y te vas saliendo, por lo tanto, de ese camino convencional que se está creando. Pero eso es educación y alimentar la curiosidad y el pensamiento crítico. ¿Cómo podemos salirnos de ese efecto manada sin tener sentimiento de culpa de que podemos ser la oveja negra? Teniendo árbitros a tu alrededor. ¿Qué son esos árbitros? Hay que elegir muy bien la compañía, los contactos y tu entorno. Es fundamental. Tú no puedes navegar solo por la vida. Ya. Porque muchísimas veces estamos que lo vemos todo de una forma y no nos salimos de ahí. Nos está haciendo sentir mal, sí, nos está haciendo, pero no, nadie nos dice, nadie hace de árbitro.
o de árbitro te digo, pero puede hacer de juez, de cualquier otro concepto que me entiendas seguramente. Entonces, que te hagan ver y que te hagan explorar esas otras vías, pero claro, tienes que elegir muy bien tu compañía. Hubo un reto que se llamaba el reto Pepsi, que nos enseñaba cómo una marca podemos modificar nuestra elección y demás. ¿Puedes explicarnos qué es lo que ocurre? No sé exactamente si me hablas, o sea, sí conozco un reto Pepsi-Coca-Cola, ¿vale? Meto aquí a la otra gran competidora. Sí. Y creo que me hablas de este, ¿vale? Que eso fue un experimento de Montague, un científico que ya estaba hablando en su momento de neuromarketing, ¿vale? Eso es puro neuromarketing. Y lo que hicieron fue trabajar con un grupo de adultos voluntarios en una cata ciega. Pepsi, Coca-Cola, ¿vale? Entonces, este grupo de personas inicialmente le dieron a beber, si recuerdo, Pepsi. Inicialmente le daban a beber Pepsi, pero era una cata ciega en la que le tapaban los ojos. Bueno, pues a nivel de paladar, estas personas estaban además ya con un equipo de la técnica de neuroimagen que te he comentado antes, de resonancia magnética funcional, acoplado con el equipo al ordenador, ¿de acuerdo? Y con los ojos vendados estaban probando esa Pepsi y a nivel de paladar les estaba gustando mucho, entonces anotaban ¿qué os está gustando? Algunos parámetros, pues nada, muy, muy simples. Me gusta, me resulta agradable, es muy, bueno, tal. Total, que seguidamente le quitan la venda de los ojos, le dan de nuevo a probar Pepsi y claro, ellos ven que están probando Pepsi cuando no comulgan con la marca Pepsi, porque hay un gran porcentaje de la población que comulga mucho más con Coca-Cola que con Pepsi. Yo no soy consumidora ni de una ni de la otra, ¿vale? Pero es verdad que Coca-Cola desde siempre ha trabajado muy bien en neuromarketing desde el punto de vista emocional, por sus campañas publicitarias y todo el entorno que genera, ese 360 que hacen muy bien, ¿vale? La industria. Total, que seguidamente se vio en las pantallas cómo estas personas que primeramente les había gustado Pepsi y se habían activado zonas lógicas del cerebro, me gusta, sabe bien, es gustoso, etcétera, zonas lógicas, objetivas del cerebro, automáticamente se quitan la venda del ojo y descubren que es Pepsi, no me gusta, no tal, porque no comulgo con la marca, porque tal, y entonces se le empezaron a activar zonas emocionales en lugar de la lógica. Y eso fue un experimento que fue muy sonado porque al final nos demuestra que cuando la persona realmente, o sea, que la persona toma decisiones o según emoción o según lógica, en este caso como la persona no sabía que estaba tomando Pepsi, le estaba gustando, se le estaban activando las zonas normales, objetivas del cerebro, que es la lógica. Pero cuando vieron que era Pepsi y no se siente identificado con esa marca, se activaron las zonas emocionales. Las zonas emocionales que al final hablan e informan de que no van a elegir la marca por el paladar. Eligen la marca por cómo les hace sentir la marca. Qué bueno. Y entonces a partir de ahí sí recuerdo, tengo constancia de que Pepsi comenzó a trabajar mucho más su marca personal y su identidad corporativa. Es verdad que lo que dices de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tiene como un sentimiento más, no sé cómo decirlo, pero sí que, por ejemplo, la típica, ¿no? De la campaña de Navidad con Papá Noel, todo ese tipo de cosas que es más sentimental, por decirlo de algún modo, y supongo que la gente se siente más identificada. Aunque a mí sorprendentemente, en Estados Unidos cuando fui, la gente es más consumidora de Pepsi que de Coca-Cola. La verdad es que lo desconozco realmente allí. Yo lo que sé es que Coca-Cola trabaja muy bien el nivel de sociabilidad, ¿vale? Para hacer esa llamada al cerebro de esa componente social. En sus campañas hay muchos tipos de eslóganes de comparte Coca-Cola, comparte alegría, comparte vida. O sea, son eslóganes, súmate a, sé parte de esto. Te llevan ese son eslóganes, son pequeñas cuñas, verbales, pero que al final aluden a ser parte de una manada. Es lo que te iba a decir. Ser parte de un grupo, ser parte de algo mayor, no es solo una marca, es que tú vas a formar parte de una comunidad. Esto está a la orden del día hoy en día con muchísimas marcas que vemos de no consumes ya una prenda de ropa, estás consumiendo que eres parte de un conjunto, de un grupo mayor, de algo mayor, de un propósito, de algo con mayor propósito. O yo qué sé, por ejemplo, hay algo muy importante en neuromarketing también que es alegar a la sostenibilidad. El ser humano está muy alineado con buscar que lo que hace no dañe el medio ambiente, no dañe, alineado con esos valores. Y entonces el tema de los colores corporativos, los colores de marca, el verde,
Bueno, está todo eso muy estudiado, Raúl, a nivel de neuromarketing. ¿Qué dilema enfrenta a nuestro cerebro en una sociedad envejecida y mal informada? Bueno, creo que ha ido saliendo ya poco a poco a lo largo de la conversación y sobre todo mal informada. Si la población está mal informada, pues al final va a entrar en el cauce de lo que hace el gran colectivo, la gran masa crítica, y va a escuchar ese rugir de la masa crítica y por lo tanto pues tomará las decisiones que tomen los demás. Eso es lo primero, ¿vale? A nivel de mal informado. Y lo segundo, a nivel de envejecida, es que conforme pues, va envejeciendo la población, claro, si no hemos entrenado el cerebro es un órgano que se puede entrenar a lo largo de toda la vida, como el que entrena la musculatura en el gimnasio, ¿de acuerdo? Pero claro, depende ya de la persona el tener un cerebro ágil y vital o no tenerlo. ¿Cómo lo podemos entrenar? Infundiéndote incomodidad. ¿Cómo? Bueno, pues buscando retos, desafíos, saliéndote de la zona de confort, que de verdad no me gusta nada esta palabra, pero está muy manida, pero creo que nos entendemos y nos van a entender. Explorando campos diferentes a los habituales, levantándote todos los días, adelantando el reloj media hora antes, una hora antes, para hacer eso que siempre estás postergando. Pues todo ese tipo de cosas, y por supuesto que se puede mantener un cerebro vital si tú estás entrenando la atención constantemente, algo que está en decadencia. Si entrenas la memoria constantemente, si haces experiencias nuevas, que va un poco en la línea de lo primero que te he comentado, porque eso es vitalidad para nuestro cerebro. O sea, nos ayuda a generar nuevas conexiones cerebrales. El hacer experiencias nuevas, o sea, seguramente te ha pasado a ti, que te has visto ante una experiencia que te ha resultado desafiante, nueva pero desafiante. No voy a poder, pero tengo que hacerlo. Te vas preparando mentalmente y cuando llega el momento sientes una satisfacción, eso te remodela el cerebro por dentro. Y eso es pura vitalidad cognitiva, porque te sales, o sea, nuestro cerebro al final lo que hace, tiene X regiones y X funciones. Y lo que hace es generar conexiones entre esas regiones y funciones. Pero si tú le das experiencias nuevas, genera nuevas conexiones. Es como una eclosión, es una efervescencia en tu cerebro. Es como una fiesta en tu cerebro. Entonces, una persona que está envejeciendo, pero que cada día o en la semana se propone un objetivo nuevo, 2 objetivos nuevos, pues oye, dentro de las limitaciones que tengo física y mis posibilidades, pero voy a intentar hacer esta otra variable de este deporte, actividad física. O en lugar de, me voy a proponer todos los días que me lo puedo permitir salir a caminar, un jubilado, por ejemplo. Salir a caminar todos los días media hora, 1 hora. Eso es pura efervescencia para el cerebro porque genera mucha vitalidad y bueno, no voy a entrar aquí desde el que sería salud, pero activa regiones muy interesantes en el cerebro, entre otras atención y memoria, el propio deporte. Hay muchas maneras de mantener un cerebro vital, pero si lo que hacemos es pues estar escuchando todo el tiempo la televisión, la radio, lo que dicen todo el tiempo, lo mismo, entrando en esa, bueno, no salirnos de ese cauce, llevando una vida muy sedentaria, no escuchando conversaciones diferentes, no hablando con otras personas, etcétera, pues al final vamos envejeciendo nuestro cerebro y sus funciones cerebrales se van atenuando, no es que vayan a desaparecer ni se vayan a inactivar, pero su actividad se va atenuando y eso hace al final pues que vivamos más gobernados por el exterior. Sí. Encima, si se propician ambientes en los que nos generan incertidumbre, miedo, pues vivamos más sujetos o más vulnerables a eso que a nuestro propio criterio. ¿Qué piensas de visualizar el éxito? Uy, soy una absoluta defensora de ello. Vale. Sí. Cuéntanos. Cuando tú visualizas el éxito, tú lo que haces es que, bueno, esto lo puedes hacer, sobre todo yo lo que recomiendo es en momentos de tranquilidad y podemos, si quieres, añadirle la palabra meditación, ¿vale? No quiero que se considere una palabra soft, suave. Creo que es importante esa palabra ir incorporándola en cualquier plano de nuestra vida y de la índole que sea. Cuando tú trabajas ese momento de meditación, tranquilidad contigo mismo y estás visualizando algo y lo haces de manera repetida, le estás exponiendo a tu cerebro ese dato. Tu cerebro no entiende lo real o de lo ficticio. No distingue. Esto justifica que muchas veces tú estés rumiando cosas, pensamientos que te preocupan, pero que jamás van a pasar. Pero
genera en tu cerebro ya todas las sensaciones de qué está pasando, ¿vale? Pues lo mismo, usémoslo al contrario. Vamos a visualizar el éxito. Vamos a ponerle ese escenario a nuestro cerebro, vamos a vislumbrarle a nuestro cerebro ese escenario de éxito, de prosperidad, de ganancias, etcétera, de la índole que sea. Si se los pones a base de dosis pequeñas y repetidas en el tiempo, porque es la manera en la que aprende nuestro cerebro, no con alta intensidad una vez en el mes, no. Pero póntelo como una medida regular, no te digo diaria, pero X veces en la semana, se lo estás poniendo, tu cerebro ya está poniendo la atención ahí. Está poniendo la atención ahí y está empezando a desplegar otras funciones del cerebro, que es, estoy memorizando ese dato. Cuando tú ya tienes atención desplegada, tienes memoria desplegada, te empiezan a desplegar otras como, por ejemplo, si lo estás además verbalizando, es muy importante cuando lo verbalizas en voz alta, porque el lenguaje también tiene poder sobre tu cerebro. Y encima lo estás vislumbrando y lo estás viendo en el tiempo, estás empezando a desplegar planificación, organización, funciones ejecutivas. Vale. Y dentro de ese proceso estás empezando a tomar decisiones mentales. Para lograr eso, tengo que hacer esto sí, pero tengo que quitarme de esto que no. Esto no me conviene, esto sí. Planificación, toma de decisiones. Estás empezando a poner todo tu cerebro a funcionar para un objetivo. Eso ya es que tu cerebro ya te va a... Que si tú vas por la calle y empiezas a encontrar señales, que de lo contrario, señales es una conversación, un momento en el que pasa un cartel publicitario y lo entiendes como señal, te vuelves mucho más perceptivo a las señales al final y haces que al final eso te ayude a ir tomando pequeñas decisiones diarias en base a lo perceptivo ya que eres y cómo tu cerebro ya se está remodelando y se está configurando para lograr ese objetivo, ¿vale? Sobre todo es que tu cerebro se reconfigura y que al mismo tiempo te vuelves muchísimo más perceptivo ante pequeñas señales del entorno que de estar en modo ruido mental, te habrá pasado en algún momento que dices, quiero encontrar esto, que me pase esto, me gustaría tal, pero es que no encuentro las señales, es que puede que estés en piloto automático, vayas muy deprisa y no seas perceptivo, las señales siempre están en el entorno. Conversaciones, personas, una cuña en la radio y de repente la escuchas y dices, esto es lo que necesitaba para saber que tengo que tomar ahora esta otra acción y decisión. Volverte más perceptivo en general, esa es la palabra. ¿Ocurre lo mismo con el dinero? Es decir, ¿podemos visualizar el dinero? Visualizar el dinero no significa de una manera, soy científica, ¿vale? Visualizar el dinero no significa, yo lo visualizo, yo quiero dinero y me va a venir el dinero. No. Visualizar el dinero es lo mismo con la misma argumentación que te he dicho antes, es decir, yo vislumbro un objetivo, pero además ponte una cifra económica. Vislúmbrala y repítela además. Quiero esta cifra económica este año y el año que viene duplico. Sí. Y el siguiente duplico. Pero ponle cifra, ponle valor. Y ahora despliega todas estas funciones que te he comentado, sobre todo las ejecutivas, que es, ¿qué voy a hacer para lograr eso? Pues voy a empezar a tomar acción. ¿Sabes? Pero tienes que tomar acción, tienes que pensarlo. Vale, pues de todo lo que estoy haciendo en el día, a ver, ¿cuántas horas paso durmiendo? ¿Cuántas horas paso en el trabajo? ¿Cuántas horas tengo disponibles para mí? Que imagínate, no las puedo dedicar no las estoy dedicando a mi familia, a mi casa, pero para mí. Pues ahora, de esas horas que tengo disponibles para mí, ¿qué puedo hacer con esas horas en el día para tomar acción? ¿Me puedo informar? ¿Puedo formarme? ¿Puedo estudiar esto? ¿Puedo acceder a cursos de rigor, de educación financiera? ¿Puedo establecer contactos interesantes? Y ve pensando, ve planificando, tomando pequeñas acciones para, por supuesto, ir generando hábitos en tu cerebro, ¿vale? Que es muy importante, generar buenos hábitos en tu cerebro a base de pequeñas dosis repetidas y distribuidas en el tiempo, hasta que llegará un momento en el que estés en el camino sin darte cuenta, solo, accionado. Pero para eso tienes que tener atención y tus funciones ejecutivas bien activadas. Dame 3 hábitos para entrenar nuestro cerebro. Bueno, lo primero es proponte experiencias nuevas constantemente. Semanales, mensuales, anuales. Eso está muy ligado a proponte objetivos. Si te propones experiencias nuevas, si te propones nuevos objetivos,
al final, y eso puede ir asociado también a infundes de incomodidad, que ha salido mencionado antes, tu cerebro se va a reconfigurar y va a desplegar estas funciones que son para mí funciones de muy alto nivel y funciones de éxito. Lo segundo es darle momentos de tranquilidad, descanso y silencio a tu cerebro. Eso es difícil, ¿eh? Se puede. Y se puede entrenar. Se puede entrenar. Entonces, dentro de todo el día, la intensidad del día, el ruido mental del día, proponte 5 o 10 minutos. No necesitamos más, Raúl. A primera hora, a última hora, cuando todos duermen en casa, no pasa nada. Pero dale esos 5 o 10 minutos de descanso y de silencio porque es absolutamente reparador para tu cerebro. Vas a redimensionar todo. O sea, ¿Lo ligas a la meditación? sí, absolutamente. Absolutamente. Okay. Para mí la meditación es que es un pilar básico, como es el comer, el dormir, es un pilar básico. Luego ya cada uno elige el método para meditar, pero al final es parar tu cerebro, porque necesitamos silencio mental y necesitamos parar la actividad frenética de nuestro cerebro porque vivimos además en un mundo y en una era de sobreinformación, de infoxicación, cada vez más ruido, más información y ya de por sí nuestro cerebro tiene ya de por sí ruido mental. Y el tercer hábito que te diría, bueno, un hábito, o sea, cualquier hábito que te propongas, cualquiera, te va a llevar meses adquirirlo. Entonces, yo siempre recomiendo que la gente nunca tire la toalla, sobre todo si somos adultos, sí, porque siempre cualquier cosa que nos proponemos nos hace sentir malestar al principio, por mucho que seamos regulares y metódicos, nos hace sentir incómodos al principio. Entonces, que no tiremos de la toalla porque un hábito se adquiere en aproximadamente 6 meses. Oh, yo pensaba que era 20. Los 21 días, no sé. Vengo aquí para cambiar los esquemas. Bien, bien. ¿Cuántos meses has dicho? En torno a 6 meses aproximadamente. En un niño bastante menos porque tiene un cerebro mucho más plástico, más permeable, pero el adulto ya le cuesta un poquito más de trabajo. Por supuesto que es totalmente también plástico, sí. Pero en torno a 6 meses. Entonces, por eso digo que... ¿Y esto es fruto de la era en la que nos encontramos? Es decir, antes sí que era 21 días porque no había tan exceso de información, son 6 meses o no, siempre ha sido... Mierda. Siempre ha sido así. Son meses, son bastante más meses. A ver, si una persona está muy enfocada en su nuevo hábito, en querer adquirir ese nuevo hábito o desadquirir uno ya implantado, ¿vale? Eso funciona tanto de un lado como para otro. Si está muy enfocado, quizás en lugar de 6 meses lo puede reducir a 4, a 5, ¿vale? Pero bueno, en nuestro día a día no solo estamos adquiriendo hábitos, estamos haciendo más cosas. ¿Qué te ha enseñado a ti la neuroeconomía sobre el dinero y la vida que antes no conocías? Me ha enseñado que hay que tener tranquilidad, sosiego y paciencia. Vale. No hay que tener prisa. Hay que analizar muy bien las variables del entorno, conocer muy bien los actores también, si los hay, y estar muy, pero que muy informados, educados. ¿Cuál es el consejo definitivo que quieres darle a una persona que nos está escuchando para poder dominar su mente? Bueno, pues que el cerebro es totalmente moldeable y lo podemos usar siempre a nuestro favor. Lo que pasa es que requiere de conocimiento, de autoconocimiento y que esto no se queda en el plano teórico. Que esto, una vez ya tenemos el conocimiento, podemos aplicarlo a la práctica y en este caso a la economía para tomar buenas decisiones financieras. Vale, pues nada, hasta aquí llegamos. Te compro esos 3 hábitos que has comentado anteriormente y seguro que van a ser de ayuda a todos los que nos escuchan. Y una vez más, muchas gracias por haber venido, por darnos todos estos consejos y sobre todo por abrirnos un abanico de posibilidades que tiene nuestro cerebro que yo desconocía totalmente. Muchísimas gracias a ti, Raúl, por tu tiempo y por la invitación. Ha sido un placer.